Kabbalah, la dimensión interior. Shalom Javim. A partir de esta fecha vamos a dar un inicio a una nueva sección en Radio Sefarad. Vamos a dar un inicio al estudio del Zohar. Ya me siento que ustedes ya pueden percibir y poder entender con profundidad esa sabiduría que está oculta dentro del Zohar. Por lo tanto, a todos mis oyentes que me están siguiendo durante un año por Radio Sefarad, espero que podrán llegar a esa profundidad que le quiero transmitir dentro de Radio Sefarad sobre el Zohar. Aquellas personas que tienen preguntas y inquietudes porque algún punto no ha llegado, por favor efectúenlo por escrito al info@isaacchocoron.es. Entonces, por favor, tomen papel y lápiz y vamos a dar un estudio. Vamos a hacerle a estilo de una clase donde estudiaremos, leeremos, explicaremos el tema que vamos a ver. También vamos a ampliar esa explicación en las clases virtuales que ofrezco por internet todos los días domingo a las 9:30 p.m. hora de España. A través de ese sistema pueden ustedes verme, pueden ver el material por escrito, pueden ver los gráficos como si estuvieran presencialmente en un salón, en una clase. Bueno, entonces vamos a dar hoy el inicio del Zohar. El Zohar inicia con Parashat Bereshit, y Parashat Bereshit tiene una Akdamá, se llama Akdamat Bereshit. Entonces vamos a empezar con Akdamat Bereshit, el cual lo titulamos La rosa entre las espinas. Vamos a leer primero lo que dice el Zohar, vamos a traducirlo, y después entonces vamos a explicar cada palabra y palabra de este Zohar. Me gustaría mucho que ustedes me podrían dar su feedback de cómo ustedes perciben ese nuevo módulo que vamos a dar a mi email. Entonces vamos a hablar en hebreo. Rabbi Chizkiyahu patah ketiv keshoshana ben achuchim man shoshana da Knesset Israel ma shoshana dehi ben achuchim ihit basomak vechivar uf Knesset Israel hit badin verachamen ma shoshana ihit bat lesar alin uf Knesset Israel itbat lesar mechilan derachame desachrin la mikol sitraha uf Elohim derkaha mishata detka afit lesar tevin lesachara leknesset Israel untarala. Como saben, el Zohar está escrito en idioma arameo, el idioma oculto. Nos dice los grandes cabalistas, aunque nosotros y muchos de nosotros no sabemos el arameo, tenemos que estudiar y leer el Zohar, porque aunque nuestro intelecto no lo conoce, nuestra esencia y nuestra alma sí lo conocen. Entonces, a continuación voy a hacer una traducción libre del Zohar, lo que acabamos de leer, el capítulo 1, versículo A. Vamos a hacer una traducción muy libre con alguna explicación en el medio, y después vamos a proceder a explicar cada palabra y palabra de esta sagrada sabiduría. Entonces, la traducción literal es la siguiente. Rabbi Chizkiyahu abrió su discurso del Zohar con la siguiente enseñanza. Está escrito en Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 2. Yo soy la rosa Sharon y el lirio de las valles, como las rosas entre las espinas, así es mi amado entre doncellas. En hebreo, Ani Havatzelet Sharon, Shoshanat Hamakim, que Shoshana ben Achochim, que en Rayati ben Apanot.
Y Rabbi Hizkiyahu, dentro de su discurso, pregunta, ¿quién es la grosa que se refiere el versículo? Y él responde, es la congregación de Israel, es decir, Knesset Israel. Ya que existe una grosa y existe una grosa, es decir, existen distintos grados y niveles. Así como la grosa entre las pinas está matizada con el color rojo y blanco, así la congregación de Israel posee la cualidad de juicio y misericordia. Así como la grosa física posee 13 pétalos, así la congregación de Israel está rodeada por los 13 atributos de las misericordias en todas sus puntas. De este modo, en la mención del nombre de Elohim, que aparece en el pasaje de creación del versículo inicial de Génesis, una vez que es enunciada, emana 13 palabras para rodear la congregación de Israel y protegerle. Las palabras son, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim v'et haaretz, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך פני תהום, ורוח אלוהים. Bueno, esa es la traducción literal del Zohar capítulo 1, versículo 1, el cual tratado de rosa. Para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu y para nuestro estudio, nos vamos a apoyarnos principalmente de dos comentaristas contemporáneos. El primer comentarista es el Rabbi Daniel Fritsch, autor del libro de Matok Midvash. Matok Midvash significa más dulce que la miel. Es un libro que explica todo el Zohar. Es una obra maestra que realmente a mí me encanta porque explica de una manera muy sencilla esa profundidad que aparece en la sabiduría de la Kabbalah. Y el segundo comentarista que vamos a apoyar para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu es Rabbi Yehuda Shlag, el autor del libro Sulam, en donde nos explica con la profundidad y nos revela los secretos divinos de la Torah. Es decir, he tomado una explicación superficial para poder entender esa sabiduría, el cual es el autor del libro Matok Midvash, y tomé un segundo autor muy profundo. Espero que podrían ustedes poder seguir esta clase, como dije, una clase vivencial, el cual podemos entender con profundidad esta sabiduría. Entonces vamos a empezar a explicar el primer líneas del primer página 1, línea A. La línea que dijimos, Patach ketiv kishoshana ben achuchim, ma shoshana da Knesset Israel. Entonces, cuya traducción es, Rabbi Hizkiyahu abrió su discurso del Zohar con la siguiente enseñanza. Está escrito, como la rosa entre las pinas. ¿Qué es la rosa que refiere el versículo? Sepa que es la congregación de Israel, ya que existe una rosa y existe una rosa. Entonces vamos ahorita a explicar un poco, vemos qué dicen estos dos comentaristas del Zohar sobre este versículo. Inicialmente, el libro Matok Midvash, el cual nos explica el comentarista, como le dije antes yo, del Zohar, nos dice que para poder entender el discurso de Rabbi Hizkiyahu, tenemos que saber que todo lo que creó el Creador en este mundo alude y simboliza el secreto y el misterio de creación en el mundo superior. Es decir, todo lo que el Creador nos creó en este mundo física, si nosotros estudiamos y analizamos sus propiedades, entonces nos alude la creación en el mundo espiritual. De esta manera podemos alcanzar y podemos entender qué pasa en el mundo espiritual.
Entonces, por medio del análisis de la creación en este mundo, la persona puede conocer el modelo de lo que sucede en el mundo superior. Por ello, en el presente discurso de Rabbi Hizkiyahu, detalla 3 ejemplos de analogía que la congregación de Israel, que es la presencia divina, el cual es denominada la rosa, es parecida en su característica a la rosa entre las espinas creadas en este mundo. Es decir, nosotros tenemos aquí una rosa física, la rosa que está escrito en Cantar de los Cantares, y ella alude a la rosa espiritual, y la rosa espiritual es la presencia divina. La presencia divina es la congregación de Israel en lugar de la Kabbalah. Entonces vamos a ver 3 elementos que nos menciona Rabbi Hizkiyahu en su discurso, donde si analizamos su detalle y sus propiedades, nos alude y nos informa información sobre los mundos espirituales. Entonces vamos a ver esas 3 analogías entre la rosa física que está escrito en Cantar de los Cantares y la rosa espiritual que dijimos que es la presencia divina. La primera característica es que la rosa física está matizada de 2 colores, el color blanco y el color rojo. Si tomamos una flor que está en el Cantar de Cantares, vemos que posee 2 colores, el color blanco y el color rojo. Vamos a ver entonces que estas características aluden la característica que posee la rosa espiritual, y es que la presencia divina posee 2 propiedades, la propiedad de justicia y la propiedad de misericordia. Es decir, analogía blanco y rojo, tenemos las propiedades divinas de la congregación de Israel, de la Shekhinah, de justicia y misericordia. La segunda característica es que la rosa física posee 13 pétalos, el cual cuando yo estudié a principio el libro Zohar sobre este tema, me compré una primera rosa y chequeé en realidad todas estas características que no habla aquí a nivel de Zohar. Esas 13 pétalos, que es una característica física de una rosa física, alude a la rosa espiritual, es que la presencia divina recibe 13 cualidades de piedad del Parzuf de Ima. Vamos a explicar eso más adelante. Es decir, los 13 pétalos en el mundo físico alude a las 13 cualidades de piedad del Parzuf de Ima. Y la tercera característica que nos menciona Rabbi Hizkiyahu en su discurso es que la rosa física posee 5 sépalos. Aquellos que no saben lo que es sépalo son las hojas gruesas que rodean y protegen las espinas. Es decir, si usted toman una rosa física y lo analizan, van a ver que está esas 13 pétalos y debajo de ellas hay 5 hojas gruesas, y estas 5 hojas gruesas se llama sépalo, que protegen a la rosa de las espinas que están debajo de ellas. Entonces, de la misma manera, vamos a ver que la rosa espiritual recibe del Parzuf Ima 5 hasadim, que por medio de ellos se protegen las cáscaras impuras. Esos 3 elementos que estamos mencionando de analogía, durante nuestras clases vamos a desarrollarlos con mayor profundidad y van a ver qué bonito lo que nos descubre los secretos del Zohar. El segundo punto que quiero mencionar es lo que comenta Rabbi Avraham Glanty. Rabbi Avraham Glanty es un comentarista del Zohar del siglo XV, proviene también de aquí de España, y es uno de los alumnos célebres de Rabbi Moshe el Cordovero, el Ramak. Rabbi Moshe, que es muy conocido, que ha sido el presidente de los cabalistas en Tzefat,
que viene de aquí también, de España, de Córdoba. Entonces, Rabbi Abraham Glanty explica en su libro, en nombre de su maestro, es decir, en nombre de Rabbi Moshe Cordovero, por qué muchas oportunidades Rabbi Shimon Bar Yochai y su alumna iniciaban su discurso con la palabra abrió, patah. Es decir, si ustedes analizan el Zohar y ven la lectura del Zohar, van a ver que muchas veces inicia todos los discursos con patah, abrió. Pero patah es de hablar de peta, de una apertura, como de una puerta. Pero hay otras palabras en hebreo el cual alude de abrir un discurso, que no es una apertura como hace una puerta. Entonces, este secreto nos explica Rabbi Moshe Cordovero, el cual nos escribe eso Rabbi Abraham Glanty. Y la razón que nos explica Rabbi Moshe Cordovero es que por medio de estudio que efectúan Rabbi Moshe Bar Yochai y sus alumnos, se abrían las fuentes de la Torah celestial y descubrían secretos que nunca han sido revelados ni en el mundo superior ni en el mundo inferior. Es decir, qué tan poder que tenían los alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Shimon Bar Yochai en sí, el cual hemos explicado anteriormente, que ellos lograron alcanzar los 125 niveles espirituales que un ser humano puede llegar, un nivel que se llama Eliyahu Anabí, pero hacían algo impresionante, que por medio de estudio abrían los conocimientos de la Torah en el mundo superior, y estos conocimientos se abrían hacia nosotros, conocimientos que hasta ese momento no han sido revelados ni en el mundo superior ni en el mundo inferior, ni en este mundo ni en el mundo superior. Ni los ángeles sabían los secretos hasta que Rabbi Shimon Bar Yochai abría. Bueno, entonces una vez que explicamos esos dos puntos como puntos de introducción, entonces vamos a explicar un poco la primera palabra o la primera pregunta que hace el Zohar, o que hace Rabbi Hizkiyahu en su discurso, que dice Man Shoshana, lo cual significa ¿qué es la rosa que se refiere al versículo? Entonces nos explica Rabbi Daniel Fritsch que la pregunta que lo que formula Rabbi Hizkiyahu en su discurso es la siguiente: ¿cuál es la rosa superior que alude en Cantar los Cantares, capítulo 2, versículo 2, que se asemeja a la rosa física? Es decir, la pregunta que está realizando aquí Rabbi Hizkiyahu diciendo, como sabemos nosotros, existe esa rosa física que está escrito en Cantar de los Cantares, y sabemos que todo lo que está escrito en este mundo y todo lo que describe en la Torah, y más el rey Salomón y también el rey David en los Salmos, alude a lo que pasa en los mundos superiores. Entonces esta rosa física, ¿a qué alude en el mundo superior? ¿A qué rosa en el mundo superior? ¿Por qué hace esta pregunta Rabbi Hizkiyahu? Recuérdense que él está hablando con sus alumnos, sus 10 Haverim, y no son cualquier persona, son 10 grandes cabalistas. ¿Por qué le hace esta pregunta? Él quiere enseñar algo adicional, porque existe una inquietud, porque en el mundo de Atzilut, existe 2 sefirot que se dominan la rosa. Es decir, en el mundo de Atzilut hay 2 sefirot que se llaman la rosa. El primera que se llama la rosa es la sefirá de Binah, y la segunda es Malchut. Es decir, tenemos 2 sefirot cuya denominación y cuyo aluden a la rosa física de este mundo, como estudiaremos un poco más adelante. Entonces, lo que nos quiere enseñar aquí Rabbi Hizkiyahu, y la pregunta que hace, ¿a qué rosa se refiere en los cantares de Cantar? Es decir, esos 2 sefirot del mundo Atzilut, Binah y Malchut, ¿a cuál de ellas es lo que se refiere en Cantar de los Cantares? Y entonces él responde,
Knesset Israel. Sepa que se refiere a Knesset Israel. Es decir, que se refiere a Knesset Israel, la congregación de Israel, que es la Sefirá de Malhut. Entonces, significa que en Cantares de los Cantares, lo que alude a la rosa espiritual es a la Sefirá de Binah. Entonces, ¿de dónde podemos aprender que la rosa se refiere a Malhut de Atzilut? Es decir, anteriormente dijimos que podía ser Binah y Malhut, pero ¿cómo sabemos que esta rosa se refiere a Malhut del mundo Atzilut? Y ahí entonces traigo otra cita de un gran cabalista del siglo XV, Rabbi Yitzhak Luria, conocido como el Ari. Y Rabbi Yitzhak Luria, en el libro del Portal de las Intenciones, el cual es un libro fascinante pero muy complejo, en el discurso de Purim, en el primer discurso en Darush Aleph, en donde nos enseña que la palabra rosa posee el mismo valor numérico que la palabra Esther, que es Malhut de Atzilut. Es decir, Rabbi Ari nos dice en su libro, en su discurso, y nos explica que la rosa, que en hebreo es Shoshana, si tomamos su equivalencia numérico, vemos que equivale a la palabra Esther. Esther, como saben ustedes, es el personaje principal de la Megilá, el cual se casó con Ahasuerus, y todos ustedes ya conocen esta historia. Pero Esther, que también significa ocultamiento, la palabra de ocultamiento, Esther viene a aludir a nosotros, que se refiere, como expliqué anteriormente, que todo lo que existe en este mundo refleja los mundos espirituales. Esther se refiere a Malhut de Atzilut. Es conocido que Esther se refiere a Malhut de Atzilut, y por lo tanto, por la equivalencia de Gimatria, vemos que la palabra Esther vale el mismo valor numérico que la palabra Shoshana. Vamos a ver, la palabra Esther, ¿cómo se escribimos la palabra Esther? La palabra Esther la escribimos Aleph, vale 1, Samer vale 60, Taf 400, Resh 200. Por lo tanto, vale 661. Y Shoshana, la rosa, ¿cómo se escribe? Shin, cuyo valor numérico son 300. Vav vale 6. Shin, otra vez, vale 300. Nun vale 50. Y Ei 5. Si sumamos, son 661. Entonces vemos que Shoshana que es rosa, tiene el mismo equivalencia numérico que Esther, que son 661, y Esther se refiere al Malhut de Atzilut. Y es lo que enseña nuestro gran maestro, el Ari. Entonces, para culminar nuestras clases el día de hoy, vamos a continuar en la próxima clase, y para poder entender qué no quiere decir Rabbi Hizkiyahu en su discurso, nos explica Rabbi Daniel Fritsch en su libro Matok Midvash, que la explicación del versículo de Cantares de los Cantares es la siguiente. De la misma manera que la rosa física que se encuentra entre las espinas, en donde las espinas no poseen valor cualitativo en comparación a la rosa, la misma manera, la amada que representa Malhut de Atzilut, que se encuentra entre las doncellas, que son representadas por los 7 fotones del mundo de Bria, no posee valor absoluto en comparación a Malhut de Atzilut. Voy a explicarle un poquito mejor lo que no quiere explicar Rabbi Daniel Fritsch y lo que no quiere explicar Rabbi Hizkiyahu. Es decir, si nosotros tomamos nuestra rosa física, y esta rosa física explicamos anteriormente que está rodeada de espinas.
Entonces, si vamos a ver el valor cuantitativo, ¿qué es mejor? ¿La rosa, los 13 pétalos de la rosa o las espinas? Vemos que las espinas no tienen ningún tipo de valor versus a la rosa. Entonces, de la misma manera vamos a ver que es la amada con la doncella. La amada, ¿a qué se refiere? La amada se refiere a Malhut de Atzilut. Y esta amada está rodeada entre las doncellas. Las doncellas, lo que representa, como expliqué anteriormente, los 7 portones del mundo de Bria. Entonces, si nosotros vamos a ver quién tiene mayor valor cualitativo, la Sefirá de Malhut de Atzilut o los 7 portones del mundo de Bria. Obviamente que el Malhut de Atzilut tiene mayor valor cuantitativo que los 7 puntos de Bria, porque el mundo de Atzilut se encuentra en un nivel superior que el mundo de Bria. Ahí es donde recibimos la luz de una manera más intensa. Recuerden que viene primero el mundo Atzilut, después viene Bria, Yetzirah y Asiya. Por lo tanto, el mundo de Atzilut tiene mayor valor. Por lo tanto, es lo que nos quiere enseñar en este versículo de Cantar de los Cantares, el cual nos cita y el cual nos recalca aquí Rabbi Daniel Fritsch. El programa de la próxima semana voy a profundizar este tema que acabamos de explicar, pero utilizando la explicación de Rabbi Yehuda Ashlag, el cual lo escribe en su libro Asulam. Espero que le haya gustado este programa. Cualquier persona que le quedó alguna inquietud o quiere saber mayor información, por favor lo escribe al info@isaacchocuron.es. Que tengan un feliz semana. Hasta la próxima semana.